Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben en este canal hablamos de libros de terror y en esta ocasión nos vamos a dedicar a hablar un poquito, como han visto en el título, de La chica gris, una publicación de Minotauro, de la colección Laberinto, escrita por Antonio Runa, que me ha parecido un libro del que hay que hablar bastante, pues quizá porque tengo un cierto cariño a este escritor de tanto tiempo, al que lo llevo siguiendo a través de las redes sociales, porque es un autor de un podcast pues que ha sido un poquito una referencia para mí durante muchísimos años y quería darle una oportunidad, un vistacito a este libro porque la verdad que tiene muchísimas cosas buenas y otras tantas que no lo son tanto, pero que vamos a aprovechar en este vídeo para desentrañarlos, para ver a ustedes lo que le parece esta chica gris. Así que vamos a empezar. 555 pedazos de páginas las que nos vamos a encontrar en esta novela de Antonio Runa, que está publicada en tapa blanda. La verdad que es bastante cómoda de leer, un formato de rústico con solapas. Lo que sí que tiene la letra pues relativamente pequeñita, y yo ya lo empiezo a notar con mi edad, como que me cuesta un poquito enfocar. A estas alturas de la vida ya me estoy dando cuenta de que tengo que estar cambiando la gafa, puesto que tengo que estar leyendo así un poquito de lejos, pero sin embargo es una lectura bastante cómoda, es muy ágil y es perfecta para aprovechar pues estos días que nos quedan de vacaciones para lanzarnos a leer una novela que a lo mejor en otras circunstancias nos costaría un poquito más, pero que es perfecta para entretenernos en estas noches de verano. Yo no sé si ustedes conocen lo que son los mundos de los podcasts y si conocen la figura que es este Antonio Runa, el escritor de La chica gris. Me voy a ir bastante atrás. A mí siempre me ha encantado escuchar, leer, ver vídeos acerca de esos mundos que tanto me gustan. Y Antonio Runa siempre ha sido el director, el presentador, el coordinador y una figura bastante importante dentro de estos los mundos de los podcasts, pero sobre todo de los podcasts que a mí me gustan, puesto que muchísimo antes de que se pusieran de moda este formato de radio alternativa, este hombre ya estaba dirigiendo un programa como estos que para mí, como aficionado al género, al misterio, al terror y a todo esto, pues te podías encontrar un programa dirigidos por este hombre en el que de una manera muy seria, pero al mismo tiempo con todo el componente friki que te podías imaginar, pues se dedicaban a analizar, pues yo qué sé, pues hacían un programa de 7 horas hablando pues, directamente pues, de las películas de Exorcista, de Indiana Jones, de Star Wars, con tanto él como con todo el grupo de colaboradores que tiene, y lo hacían de una manera un pelín muy más profesional que lo que encontraba pues alrededor en todos estos mundos, donde se juntaban 3 4 amigos y se dedicaban un poco a deparir y a reírse y a tomarse las cosas pues bueno, como eso, como una reunión de amigos. Sin embargo, lo que Antonio Runa ha conseguido crear en esa órbita de Endor, y aunque yo desconocía un poquito pues antes el expediente FDM, es darle seriedad, importancia, cariño, amor y respeto por todos esos géneros que tanto nos gustan. Con lo cual para mí este hombre siempre ha sido como una figura referente dentro de los mundillos, pues esto de las cositas frikis y de todas estas cosillas que le calientan a uno mucho el corazoncito. A pesar de que La órbita de Endor para mí ha sido como ese programa de referencia, yo cada vez que veo alguna película que me guste, lo que sea, siempre quiero escuchar sus opiniones, que son muy críticas, a veces se pasan incluso de críticos porque se lo toman muy en serio. Antonio anteriormente tenía un podcast que estaba dedicado solamente al misterio, que era el expediente FDM, y es importante resaltar esto puesto que La chica gris está plagada por todos lados de todo ese contenido que él pues disfrutaba, divulgaba y ponía sobre la mesa en ese expediente FDM, que para que se hagan una idea, los que no conozcan un poquito por dónde van los tiros, pues sería algo así como el Milenio 3 o este tipo de programas que tanto Iker Jiménez como La Rosa de los Vientos, como toda esta gente, pues se dedicaba un poco a divulgar y sobre todo a racionalizar lo que ocurría en estas casas encantadas, en estas maneras de investigar acerca de lo paranormal, de si existe o no existe el más allá. Este tipo de contenidos que la verdad que entretienen muchísimo. De ahí que cuando te acercas a leer La chica gris, una novela de terror publicada por Minotauro, no lo veo tanto como una nueva propuesta, sino que estoy viendo un libro de Antonio Runa, ¿vale? Con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar, y además que está perfectamente reflejado en una obra como esta, que a lo mejor a otras personas le parecerá excesiva en muchos aspectos, pero a mí encontré precisamente pues la extensión de este hombre pues escrita en este papel, y que sorprendentemente está excelentemente escrita. Hay que tener en cuenta, con que esta sea su primera novela,
Sí, por lo que parece, este hombre pues se ha organizado muchísimas partidas de rol y eso requiere una cierta estructura para que sean pues, partidas coherentes, que lo que vaya ocurriendo en las mismas pues tenga un cierto significado, un interés en aquellos que estén participando en la mesa de esas partidas. Con lo cual no, para él no es nuevo esto, la idea de crear un mundo de fantasía en donde ocurran cosas, como en este libro que ocurren muchísimas cosas. Eso sí, esta es su primera novela, la verdad que la primera novela, el primer novelón que tiene, aunque también tiene escrito un ensayo acerca de un personaje tan querido para él como es el personaje de Batman, que pues ese, a propósito de Batman, pues aquellos que estén aficionados pues al hombre murciélago pueden disfrutar muchísimo más de ese amor, de esa dedicación que tiene este hombre por todos los frikis y por todas las cosas que tanto nos gustan. Pero a lo que vamos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en La Chica Gris, en esta novela escrita por Antonio Runa? Pues en principio nos vamos a encontrar a varios personajes, pero sobre todo a la historia de Isaac Zarco, que no deja de ser un investigador de lo paranormal, de ahí toda la relación que tenía con lo que estábamos hablando antes de las aficiones de Antonio Runa. Es un investigador de lo paranormal, una persona de estas que se dedica a ir por todas las casas actuando, no tanto como de medio, aunque tiene un poquito de esa faceta como investigador, pero sí a descubrir esos misterios, a tratar de encontrar una explicación lógica hacia esos misterios que se va encontrando. Al mismo tiempo los divulga a través de periódicos, revistas, todo tipo de medios en los que tú puedes vender un poquito lo que significa el misterio, lo sobrenatural y todos esos mundos ocultos que tanta fascinación crean en la sociedad. Y este hombre pues se une pues a un grupo de investigadores que pues se dedican pues eso, pues a desmentir aquellos misterios que sinceramente tienen una explicación lógica, pero al mismo tiempo pues a buscar ese más allá, intentar de entender que no estamos solos en estos universos y bueno, por eso ese es el personaje de Isaac Zarco, el protagonista absoluto de la novela y creo que el personaje que más desarrollo tiene a lo largo de la misma y que se ve rodeado por un resto de personajes que bueno, simplemente lo acompañan y consiguen modular un poquito la personalidad de este personaje. ¿Qué es lo que pasa? Que el momento vital de este hombre es bastante importante, puesto que de repente toda esa sensación que tenía de que el más allá, lo sobrenatural, el misterio, pues ya le empieza a parecer todo como que todo era algo que estaba en su cabeza, que todo es una falsa, que nada de lo que él pensaba realmente tenía sentido y que entiende que todos esos mundos al final no dejan de ser pues un engaño para la gente crédula, del que gente como él y todo su grupo pues se aprovecha pues para sacarse unos cuartos y para vivir un poquito del cuento. Eso le pasa a él porque se está separando de su mujer, a la cual adora, pero que ya parece que esa relación está completamente rota, y sobre todo por la muerte de su padre, que era el que le inició dentro de todos estos mundos, el que colaboraba con él en todo momento para que participara en este tipo de investigaciones y el que le enseñaba ciertas técnicas o ciertas maneras de focalizar todo su poderío para poder sacarle provecho dentro de estos mundos del misterio. A partir de ahí nos encontramos con este personaje descreído de todo, que prácticamente tiene un cinismo sobrevolando su cabeza y que va a todos los sitios donde se encuentra el misterio pues para reírse un poquito de lo que hay, para decir que esto todo tiene una explicación lógica, para que demostrar que pase lo que pase, pues seguramente tiene una aclaración científica que pueda justificar esos hechos que nos puedan parecer sobrenaturales y que está tan dispuesto a confirmar que nada de esto existe que habla con sus antiguos amigos y compañeros dentro del mundo del misterio para ir a buscar cualquiera de las mayores casas encantadas que existan, aquella que no tiene ningún tipo de explicación y el tío dice, vaya, a saco, voy para allá para demostrar que todo esto es una farsa, hasta que de repente pues, pasan cosas. Y créame que todo esto aquí, aunque parece que esté develando absolutamente toda la trama, es simplemente la introducción a lo que nos vamos encontrando, puesto que al mismo tiempo que nos metemos en la piel de este investigador de lo sobrenatural, unos acontecimientos van ocurriendo en la novela que van a determinar un poco el futuro de lo que va a ocurrir en esta historia y en el que se jugará si todo lo sobrenatural es cierto, no lo es fantasía, existen o no existen pues lo sobrenatural y todo este tipo de cuestiones que se van a ir declarando poco a poco en esta historia que nos plantea Antonio Runa de La Chica Gris. Y ya metiéndonos de lleno en lo que nos vamos a encontrar en esta Chica Gris, hay que decir que es un libro que ha generado ya no tanto polémica, aunque bueno, según te sientas más o menos identificado y si eres seguidor del misterio, pues puedes ir identificando a ciertas personalidades de estos mundos que se critican abiertamente dentro de este libro
de manera pues más o menos sutil, pero que creo que cualquiera que esté un poquito versado en la materia sabe perfectamente hacia quiénes van dirigidas las millones de críticas que aparecen en esta historia. No llega a ser un libro polémico, pero sí es un libro que está dividiendo muchísimo a los lectores, sobre todo a los que no parecen entender la diferencia entre una parte de la novela y la siguiente parte, en donde parecen mundos totalmente contrapuestos y que pueden llegar a descolocarte, porque o te gusta la parte sobrenatural o te gusta la parte racional. Y ambas vertientes del mismo mundo pues, se van a plantear aquí en la novela, dividiendo la historia en dos novelas que parecen distintas, aunque si te paras a analizarlas, pues tiene mucho sentido que en una sea todo racional y en la otra sea todo pues, un poquito más fantasioso y desligándose por completo de todo lo que se ha planteado pues, al comienzo de la misma. Eso tiene cierta lógica que pase, puesto que a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo toda la introducción, toda la manera que tenían de trabajar este personaje, cómo te ibas experimentando esas situaciones extrañas y que al final cuando lo analizabas pues todo tenía cierta lógica y que hacías pues, quitarle toda la trascendencia y todo lo irreal a este tipo de situaciones. Claro, ¿qué pasa? Que si disfrutas mucho de toda esa manera de plantearte este tipo de situaciones, cuando la siguiente parte de la historia, pues digamos que se contradice con todo este inicio, pues te desconcierta y te deja un poquito como que no sabes exactamente si lo real es lo que pasa al principio o lo que pasa al final. Te hace jugar un poquito con esa ambigüedad hasta el punto de que te puedes tropear la historia si no eres capaz de conectar con ambos mundos. Yo soy de los que me planteo que la historia cambia, puesto que los acontecimientos que le van pasando a nuestro protagonista obligatoriamente tienen que hacerle cambiar y plantearse las situaciones de una manera totalmente diferente como las tenías en un inicio. De hecho, para eso está en la evolución de los personajes. Aunque sí es cierto, y ahí tendría que reconocerlo, que a mí la segunda parte de la historia pues me interesa muchísimo menos, no tanto por lo que ocurre, sino porque la derivada de los acontecimientos, y ahí no quiero entrar porque ya estaría destripándole un poquito lo bueno que pueda tener esta historia, pues ya me interesa muchísimo menos pues esa manera de afrontar lo que sería el misterio. Pero ya eso son cuestiones personales, pero que sin embargo me parecen coherentes dentro de la historia que estamos leyendo. De hecho, todo este libro está narrado en primera persona y todo lo estamos viendo desde el punto de vista de este Isaac Sarco, que es el protagonista absoluto, que es un personajazo del que tenemos que hablar un poquito con tranquilidad, ya que todo lo vamos a ver desde este punto de vista. Y creo que es posiblemente el gran acierto que tiene esta novela es el desarrollo de este personaje, o al menos cómo se desarrolla desde el punto de vista que nos va narrando él, con todo lo que eso puede implicar. Y es muy importante este personaje, puesto que no es el mismo el que inicia la novela como el que termina, por todos los hechos a los que se tiene que enfrentar. Todo eso de lo sobrenatural está muy guay, a todo el mundo que le guste ese tipo de historias lo va a disfrutar. Sí es cierto que no es una novela que vaya a generar miedo prácticamente en ningún momento, a pesar de que nos enfrentamos a situaciones grotescas, algunas incluso violentas, donde nos vamos a aparecer muchas criaturitas por ahí que van a acompañar a nuestro protagonista, pero que no es una novela que nos vaya a generar miedo en ningún momento. Pero creo que lo mejor que va a definir a este personaje es, vamos a eliminar toda la parte sobrenatural, y es el comportamiento que él va a tener para afrontar pues, esa situación emocional en la que se encuentra, que como dijimos antes es un personaje recién separado que tiene ciertas habilidades extrasensoriales que le pueden permitir actuar de una manera o de otra en ciertos momentos, y como ese poder que tiene, como ya se refleja bastante bien en muchos momentos de la historia, ese poder requiere una cierta responsabilidad para actuar o no en determinados momentos. Es que creo que lo más importante de esta historia es ver cómo la mente de este hombre se tiene que enfrentar pues a relacionarse con la que fue su antigua mujer, que es una persona que no quiere saber absolutamente nada de él por ciertas cosas que te van a ir desvelando a lo largo de la historia, y cómo te planteas si tú estuvieras en el mismo lugar, si hubieras actuado o no de la misma manera. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene este libro es todos los planteamientos, vamos a llamarlos emocionales, que nos deja sobre la mesa Antonio Runa, y nos plantea si qué haríamos nosotros en esa situación. Y yo creo que eso es súper interesante
Y además que cuanto más vueltas le doy, digo, ostras, ¿cómo hubiera actuado yo en esa situación presentándonos esas historias? Porque la verdad que juega muchísimo en esas ligas de la ambigüedad moral y de tener que plantearte pues situaciones muy que hay que verse en esos momentos para tratar de decidir que cómo actuaríamos uno y otro. Yo creo que aquí cada cual tendría su manera de pensar y ya sé que gane mucho esta historia. De tal manera que este personaje, pues no es una perrita al dulce, es un personaje muy humano, lleno de fallos que cometeríamos cualquiera de nosotros, tanto él como los que le van a ir rodeando, todas te vas dando cuenta de que se sienten muy cercanos, muy humanos, y eso hace que esta novela se lea pues en su totalidad, independientemente de lo más o menos fantástico de la historia que vayan a ir ocurriendo a lo largo de toda la trama. Lo sorprendente, o al menos lo que yo no esperaba, es que esta trama tan compleja, llena de aristas, de momentos sobrecogedores, de cambios, de sorpresas que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la trama, está súper bien escrita y es algo que podía ser de esperar en una persona con ese bagaje cultural que tiene Antonio Runa, con esa capacidad de narración, de creación de mundos que tenía, pero que a mí me sorprende que siendo una primera novela, pues a pesar de que sean 555 páginas, un libro súper extenso, que pasan con muchísimos personajes y muchísimas tramas que se van yendo desarrollando a lo largo de todo el mismo, me sorprende lo bien hilado que está y lo fluido y lo divertido que puede llegar a ser leer una historia tan potente como es esta. La verdad que es sorprendentemente, yo me imagino que si algún día me pusiera a escribir, estaría a años luz de tener la capacidad de escribir tan bien como puede hacerlo este Antonio Runa en esta historia. Además, a pesar de que siempre está escrita en primera persona, presenta a lo largo de la trama, a lo largo de cada 3 4 capítulos, nos presenta una serie de interludios en donde sí vamos a ver otro punto de vista que es totalmente diferente al de nuestro protagonista principal y en el que nos van anticipando la presencia sobrenatural dentro de esta historia, en donde van ocurriendo una serie de hechos que y nos van metiendo o desarrollando a nuestro antagonista, a nuestro personaje principal, que no te deja muy claro qué es exactamente a lo que nos estamos enfrentando hasta que lo conoces un poquito en la segunda parte del libro y vas entendiendo a la perfección qué es a lo que realmente nos estamos enfrentando. Otra de las cosas que es importantísima a la hora de leer esta trama y que no te espante cuando te metes dentro de ella es la multitud de referencias frikis que nos vamos a ir encontrando en cada una de esas páginas de este libro. Aquí no sé si es un acierto o si es un defecto de la novela, puesto que si tú vas a leer una obra de Antonio Runa en donde no aparezcan ese tipo de referencias, pues creo que te sonaría bastante extraño. Aquí el autor empapa cada una de las páginas pues con toda esa cultura, con ese bagaje que ha ido adquiriendo a lo largo de tantos años y verás referencias múltiples pues a películas como pueden ser desde Spider-Man a Star Wars, a todos los componentes friki que nos vamos a imaginar, tanto del género, del misterio, del horror, del terror, como sobre todo la fantasía, la ciencia ficción, que si El Señor de los Anillos, que si La Guerra de la Galaxia, que si Star Trek, que si Spider-Man. Es decir, en cada momento nos va a encontrar una cierta referencia que puede tener sentido, aunque sí coquetea con el exceso en muchos aspectos en los que a mí personalmente me suelen sacar de la trama, puesto que estás tan metido dentro de la historia que cuando sale un tipo de referencias como esta, pues a lo mejor te puede sacar. Sí es cierto que no me imagino que este libro esté escrito de otra manera y que es Antonio Runa, entonces lo normal es que aparezcan todo este tipo de referencias. Aunque sí es cierto que depende mucho de esa complicidad del lector con el autor para poder apreciar cada una de las referencias que van apareciendo, pues prácticamente desde el capítulo número 1, donde ya nos encontramos a esos niños jugando pues con ciertas figuritas y hablando de espadas concretas o de actitudes que como no conozcas el mundillo, pues te vas a quedar un poquito, pues que no vas a entender de dónde van esas referencias. A mí sobre todo no me suelen agradar cuando haya tantas referencias en una misma historia en la que continuamente están sacando una tras otra. Recuerda quizás a esa novela de Ernest Cline, la de Ready Player One, donde en ese caso sí tenía mucho sentido pues ir apareciendo cada una de las referencias porque de eso precisamente va la trama. Pero aquí, cuando nos adentramos en una novela de misterio o de terror,
pues sí es cierto que puede llegar a desconectarte en más de una ocasión, puesto que la cabeza se te va a otros lugares que no son los que querrían disfrutar dentro de esta historia. De hecho, para mí el mayor problema que tiene este libro es que tiene esa etiqueta del libro de terror, y esa etiqueta se te despedaza cuando ves que es incapaz de crear ese tipo de atmósferas necesarias para poder disfrutar como debiera de una historia encaminada pues directamente al género. Eso ya es más problema mío, que yo esperaba encontrarme una historia de terror, y creo que es debido sobre todo a ese problema principal, que es poner una cubierta como es esta de la chica gris, donde nos va adentrando en un personaje aterrador, en el que ya tú como lector te estás imaginando que este libro va a ser pues una de las cosas más aterradoras que te puedas encontrar, pero nada más lejos de la realidad. Estas son cosas comerciales donde Minotauro pues decide encontrar pues la cubierta más atractiva para cualquier incauto que pase por allí por la librería y que se quede atrapada con la mirada, y de hecho hasta el propio título, La chica gris, es uno de esos títulos que tú no tienes muy claro hacia dónde se dirige, que si existe o no existe alguna criatura o algún personaje que sea esa chica gris, y aunque al final sí tiene cierto sentido, te puede llegar a confusión de que lo que tú estabas buscando en esta novela no aparece en ningún momento. Es una sensación un poquito extraña, casi que es como si te hubieran engañado cuando estás leyendo la historia, y tú eres capaz de quitarte esa percepción de que lo que te vas a encontrar en esta historia no llega a ser una novela de terror, sino llega a ser un thriller sobrenatural con componentes así bastante oscuros que hacen que puedas disfrutar más de la historia, puesto que esto no deja de ser un thriller, una novela detectivesca donde tienes que ir acercándote a esa, que no quiero exponer ahí, pero acercarte a esa entidad que es la que está produciendo todo lo malo dentro de esta historia. Es una novela, pues eso, pues mucho más detectivesca de cómo podemos atraparlo, cómo podemos intentar solucionar estos problemas aprovechándome de todos los dones, de todas las virtudes que tiene nuestro personaje principal. Es decir, el enfoque que tú puedas tener a la hora de enfrentarte a esta novela te puede llevar a cierta decepción, y solo la disfrutas cuando sabes perfectamente que lo que estás leyendo aquí es otra cosita, es una novela más dinámica, más entretenida, es un thriller perfecto para estos días de verano, que hacen que al final, cuando lo pongas sobre esa balanza, pues digan, pues mira, me ha gustado mucho lo que he leído, aunque no era precisamente lo que yo estaba buscando. ¿Quiere decir eso que la novela sea mala? Pues para nada. A mí me ha parecido una novela muy divertida, es entretenida. Le pasan tantísimas cosas en esa historia que es imposible que tú pierdas el ritmo. También es cierto que es un libro hecho para la gente que le gusta leer y que no se dedique a criticar todas las obras simplemente por su extensión. Es algo que a mí me cansa bastante cuando decimos, es que le sobran 300 páginas a un libro, y una historia que se podía haber contado pues con 300 páginas menos. Pues mira, yo qué sé, a mí no me sobra ninguna de las páginas. Yo me lo he pasado muy bien cuando nos dedicábamos a explorar el pasado de nuestro protagonista, investigando pues esas ciertas casas encantadas, viendo cuáles los misterios que podían ser un poquito que no fueran en ningún sitio, pero a mí me encantaba adentrarme en esos mundos y disfrutar exactamente de toda la propuesta que me estaba contando. Yo no creo que sobren esas páginas, más bien al contrario, están ahí para meternos en la cabeza de nuestro personaje y entender toda la complejidad de una persona que en un momento dado se le ha venido el mundo abajo por completo, quiere intentar solucionarlo, no sabe cómo, y la única manera de entender la complejidad de su cabeza, de qué es lo que le está pasando, por qué quiere insistir a la hora de reconquistar a la que fuera su expareja, o por qué tiene tanta intención de hacer las paces con lo que sería su padre, pues eso, si no lo desarrolla de una manera tan profunda como se puede desarrollar en esta historia, pues puede hacer que el libro simplemente se convirtiera pues en un entretenimiento sin ningún tipo de trasfondo. A mí me gusta bastante esa extensión, y bueno, yo puedo entender que haya gente que se aburra leyendo, pero pues también, yo qué sé, tenemos videojuegos, tienes películas, tienes un montón de cositas, aquí vas a lo que vas, y creo que en este caso el libro consigue lo que se propone. En definitiva, y hablando de esto, de La chica gris, ¿es un libro que me gustó? Sí. ¿Es un libro perfecto? No. ¿Es lo que esperaba? Absolutamente no. No tiene nada que ver con la historia que yo esperaba, pero al mismo tiempo pues ha hecho que me entretuviera muchísimo. Me ha divertido esta historia, me parece pues un entretenimiento bastante interesante en el que adentrarnos en estos mundos de lo sobrenatural desde los dos vertientes, tanto de la parte más racional como de la otra más
extra racional, donde va a ir, donde se vuelve loco, aquí empiezan a pasar un montón de cositas bueno, habrá gente que lo disfrute más que yo, porque yo ahí sí que ya desconecto un poquito de la historia, pero sí que me parece una excelente novela de debut y además una invitación a querer saber más acerca de este personaje, de este Isaac Zarco, que por lo que tengo entendido no se va a quedar solo en esta chica gris, puesto que es un personajazo que nos puede dar bastante más de sí en las siguientes propuestas que quiere hacer Antonio Runa. Le voy a dar 4 gafas a este libro, la verdad que es un libro que me ha gustado bastante, me ha entretenido, me ha servido a la perfección para pasar esas noches de verano pues enfrascado en una lectura en la que quería seguir más y más y más. Sí es cierto que olvídense por completo de esa cubierta y esas expectativas en cuanto a historias de terror, céntrese más bien en descubrir cómo funcionan estos mundos del misterio y sobre todo en la segunda parte, pues bueno, como se le va un poquito la cabeza a la historia y empieza a plantearnos unos mundos que ya son ya absolutamente pues delirantes en ciertos aspectos. Pero eso sí, en todo momento tiene una explicación detrás que te genera pues una cierta coherencia con lo que nos está contando y ahí simplemente es que tú conectes más con una parte o con la otra. Pero está muy bien escrito, es una primera novela, hay que tener en cuenta eso, pero realmente es una primera novela pues muy muy contundente. Y le vamos a dar solamente 2 ojeras, puesto que ese terror que uno pretende encontrar en esta historia, pues no aparece por ninguna parte. Y ya le digo que es bastante extraño, puesto que aquí elementos para llenarte de terror hay múltiples, muchísimas cosillas por ahí que no queremos entrar y descubrirlas, pero que hay muchas cosas por ahí que van apareciendo poco a poco que podrían generar una novela terrorífica en ciertos aspectos, pero que sí me da la sensación de que no eran el objetivo final del escritor y que en definitiva pues, puede ser una oportunidad perdida para ponernos los pelos de punta en una historia que podría haber dado mucho más de sí en cuanto a lo que sería una novela de terror. Esas son mis conclusiones, lo que puedo aportar dentro de Gafas y Ojeras para este libro de Antonio Runa, para esta chica gris. Se las recomiendo, echarle un vistacito y si lo han leído, pues aprovechemos los comentarios para hablar acerca de ella y decir cuáles son las cosas que nos han parecido interesantes o si ustedes también ven esa duplicidad de historias en una misma novela que hace que te pierdas un poquito el sentido en ciertos aspectos. Si les ha gustado la propuesta, vayan corriendo a la librería a comprar este libro que creo que les va a dar unos buenos ratos de entretenimiento y si les ha gustado el vídeo, pues denle ahí a me gusta, compártanlo si les apetece y pues sigan aquí conmigo dándome el cariño que tanto me dan en este canal de Gafas y Ojeras. Como ya saben, yo soy David Calpa, soy David Calpa y aquí estamos pues hablando pues de estos libros de terror que tanto nos gustan. Así que hasta el siguiente de los vídeos.